clase. Vamos a nuevamente grabar y les voy a compartir lo que es mi pantallita. Y bueno, acá, como hace rato nos decía, nos pedían volver a explicar lo que es, qué sucede si la altura del reservorio está por debajo de lo que es la altura crítica. Bien, cuando tenemos un reservorio que está por debajo de lo que es la altura crítica, este lo vamos a ignorar. Vamos a tapar con blanquito para que sepamos que no debemos tomar en cuenta. Esto ya no tomamos en cuenta. Vamos a observar el caso que fuese por debajo de la altura crítica. En ese caso, en el caso de que el reservorio esté por debajo de lo que es la altura crítica, vamos a observar que como está por debajo de lo que es la altura crítica, es una altura supercrítica. Por lo tanto, no podríamos hacer esto, no podríamos agarrar, he visto que varias personas cometen el error de agarrar esto y tratar de llegar a lo que es la crítica de esta forma, o sea, partiendo de aquí y llegar a la crítica. Eso está mal, porque esa condición de borde, bueno, esta alturita, que es una altura supercrítica, no funcionaría como una condición de borde, ya que lo que se estaría generando, fíjense, este de acá, partiendo de aquí a lo que es la altura crítica, un momentito, porfas, ahorita seguimos. Déjenme ver que alguien está queriendo ingresar. Ya. Como les iba diciendo, he visto que se comete este error partiendo de lo que es la altura del reservorio y tratando de llegar a lo que es la altura crítica de esta forma. Este perfilito que se forma acá es un perfil supercrítico. Por lo tanto, este perfil supercrítico, sabemos que la condición de borde para los perfiles supercrítico es aguas arriba, de acá, aguas arriba. Por lo tanto, partir de acá, de aguas abajo, para este perfil supercrítico es un craso error. Esto está mal. No podemos partir de acá y tratar de llegar a lo que es la altura crítica. Eso no se debe hacer porque un cachito, ahorita vamos a pintar esto blanquito para nuevamente indicar que esto por ahora no. Ese perfil que se estaría formando, como les decía, esta alturita es una altura supercrítica, por lo tanto, lo que pasaría acá es que no tomamos en cuenta esto como condición de borde, porque lo que se pueda generar de acá, en estas dos zonas, serían perfiles supercríticos, y los perfiles supercríticos tienen su condición de borde aguas arriba. Puede ser una compuerta, y en este caso en específico, que no hay compuerta ni nada, según el teorema de Jagger, en este caso, tal cual en este caso, partimos de lo que es la altura crítica y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. Probablemente lleguemos a lo que es la altura del reservorio o muy cerca de esta forma, ¿no? Pero partiendo de lo que es su condición de borde aguas arriba, no partiendo de aquí. No, porque esta sería una condición de borde aguas abajo y para los perfiles supercríticos su condición es aguas arriba. Lo mismo sucedería con un reservorio por debajo de la altura normal. Tampoco funcionaría como condición de borde. También he visto que tienden a hacer esto de acá, y nuevamente no es correcto porque esto es una altura que está, o sea que sería una condición de borde aguas abajo. La alturita es aguas abajo, por lo tanto no nos funciona para perfiles supercríticos. Entonces, estos dos casos no los tomamos en cuenta como condición de borde para nuestros perfiles supercríticos, no son condición de borde. Con lo único que nos vamos a quedar como condición de borde aguas abajo es para este de acá, que se forma una S1, y una S1 es un perfil subcrítico, por lo tanto, su condición de borde es aguas abajo, cumple completamente de que
Empecemos de lo que es la altura del reservorio y tratemos de llegar a la crítica, solo en ese caso. Eso para lo que es los perfiles tipo S. Ya hemos visto qué tipo de condiciones pueden ir para este tipo de pendientes. Ahora, la pendiente mid, la pendiente suave, una pendiente M, tiene como característica principal de que la altura normal esté por encima de la altura crítica. ¿No? Eso se tienen que acordar bienísimo, así tiene que estar grabado. La altura normal está por encima que la altura crítica. Perfiles M. Entonces, nuevamente se nos hacen las tres zonas, contando de arriba para abajo. La zona 1 es una zona subcrítica, la zona 2 es una zona subcrítica también, ya que las dos están por encima de lo que es la altura crítica. Y la zona 3 sería una zona supercrítica, ya que está por debajo de la altura crítica. Bien, entonces vemos qué tipo de condiciones puede haber en un perfil M. ¿Qué tipo de perfiles se pueden generar? El primer caso es que tengamos una compuerta que está por debajo de lo que es la altura crítica. En este caso, como ya sabemos, tendería a formarse un perfil que está por debajo de la altura crítica y ese sería un perfil supercrítico. Por lo tanto, como es un perfil supercrítico, la condición de borde es aguas arriba. Y sí, efectivamente, empezamos de lo que es la altura de la compuerta y vamos a tender a llegar a lo que es la altura crítica. No sé si se han percatado de ese detalle en lo que es el laboratorio. Estuve yo observando lo que son las compuertas cuando lo cerramos hasta el final y tratamos de abrir de poco a poco. Hay un punto en el cual el agua es como que hace justamente esta caidita, es como que va así más o menos, ¿no? A ver, si mi cámara está volteada, es como tipo espejo, pero digamos que la compuerta es así, el agua trata de llegar así, viene como que en curvita, y eso lo puede observar en lo que es el laboratorio. Y sí se da este caso de acá perfectamente. Entonces, lo que es la compuerta por debajo de la altura crítica, como es una altura que está en la zona supercrítica, sí funciona como condición de borde aguas arriba para nuestra pendiente supercrítica M3. Partimos de la compuerta y tratamos de llegar a lo que es la altura normal de forma perpendicular. De esa forma. Ese es un caso. ¿Qué otro caso puede haber? El otro caso es el siguiente, de que no tengamos esto ya no lo tomamos en cuenta, de que la compuerta esté por encima de lo que es la altura crítica, pero por debajo de lo que es la altura normal. Entonces va a suceder esto. ¿Qué pasa si esa compuertita está en la zona 2, entre la normal y la crítica? Esa compuerta, esta altura, ya está por encima de lo que es la altura crítica, se encuentra en una zona subcrítica. Por lo tanto, como esta compuerta está aguas arriba, no podemos tomarlo como condición de borde, o sea, no podemos tomar esto de acá. No podemos hacer esto. Porque este perfilito sería un perfil subcrítico. No se puede, porque no empezamos, o sea, el cálculo para un perfil subcrítico es aguas abajo. Condición de borde aguas abajo para un perfil subcrítico. Por lo tanto, no podemos empezar de la compuerta y tratar de llegar a lo que es la crítica. No se hace eso. No, no, no. La condición de borde, aguas abajo, esta compuerta ya no generaría condición de borde para nosotros. Ya no sería. Lo que pasaría es lo siguiente. Nosotros, como acá no tenemos nada, tal cual está así, para este caso específicamente, tendríamos que empezar de lo que es la altura crítica y tratar de llegar a lo que es la altura normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición de borde que estamos tomando como la altura crítica está fundamentado en lo que es el teorema de Jagger, que lo vamos a explicar un poco mejor, más a detalle, más adelantito. Esta condición de borde, que va a ser la altura crítica, va a ser aguas abajo, ya que se trata de un perfil subcrítico. Por lo tanto, como acá tenemos la altura crítica que funcionaría como una condición de borde, empezamos de acá y tratamos de llegar a lo que es la normal.
probablemente la compuerta se llegue a ahogar. Es muy probable aquello. Entonces, eso es lo que sucedería si la compuerta está por encima de lo que es la altura crítica y por debajo de lo que es la altura normal. Ya no la tomamos como condición de borde. Ahora, ¿qué pasaría si la compuerta, esto no nos sirve, qué pasaría si la compuerta está por encima de lo que es la altura crítica y por encima de lo que es la altura normal? De esta forma. Digamos que la compuerta está a esa altura. ¿Qué pasa en ese caso? En la zona 3, nuevamente la compuerta se encuentra en una zona subcrítica, por encima de la crítica, quiere decir. Entonces, como es una zona subcrítica, no podemos empezar el cálculo de acá, porque esto es aguas arriba. Para los perfiles subcríticos y para las alturas incluso subcríticas, empezamos aguas abajo el cálculo. Por lo tanto, nuevamente es igualito que el anterior caso. Comenzamos de lo que es la altura crítica, más adelante vamos a entender del todo el por qué sucede eso, y tendemos a llegar a lo que es la altura normal, de esta forma. Por lo tanto, esta altura de compuerta ya no nos generaría ninguna condición de borde, porque es una altura que está en las zonas subcríticas. Si no, la condición de borde sería aguas abajo para los perfiles subcríticos que se vayan a formar, ¿no? Entonces es muy importante tener claros estos conceptos. Eso en caso de que nos den condiciones como compuertas. En caso de que nos den alturas de reservorio. Fíjense, acá tenemos un caso. El primer caso es de que el reservorio esté por debajo, como vemos acá. ¿Qué pasa si el reservorio está por debajo de lo que es la altura crítica? Este reservorio está en una zona supercrítica. Este de acá, zona supercrítica, que está por debajo de la crítica. Por lo tanto, como esto está por debajo de la crítica, tampoco la tomamos como condición de borde. No la vamos a tomar como condición de borde porque para la zona supercrítica, todo lo que se encuentra en la zona supercrítica, su condición de borde, lo que tenemos que tomar en cuenta es aguas arriba. Y como este reservorio no está aguas arriba, sino aguas abajo, no la tomamos en cuenta. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta la altura crítica, nuevamente a eso vamos a explicar más un cachito, biencito el por qué, pero empezamos de la altura crítica y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de esta forma. Eso es lo que va a suceder. Partiendo aguas abajo de lo que es la altura crítica hasta la altura normal. No partiendo de aquí. He visto que algunos hacen nuevamente esto. Parten de la altura de este reservorio y tiendan a llegar a lo que es la crítica. No se hace eso, porque este sería un perfil en la zona supercrítica y para esta zona supercrítica su condición de borde es aguas arriba. Por lo tanto, esto de acá es erróneo, no se hace. Si no se parte en la altura crítica y se tiende a llegar a la normal. Esto sería como una caída hidráulica, más o menos, que el agua va a venir a caer así, de esa forma. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede en otro caso de que, vamos a borrar esto, ¿qué sucede en caso de que la altura de reservorio esté en la zona 2 entre la normal y la crítica? Veamos qué sucede en ese caso. Bien, vamos a ver qué pasa si la altura del reservorio está a esta alturita, que esté entre la normal y la crítica. Vemos que es una altura que está en la zona subcrítica, que está por encima de la crítica. Por lo tanto, como cae en lo que es la zona subcrítica, sí podemos tomarla como condición de borde porque se generaría un perfil subcrítico. Por lo tanto, la condición de borde para los perfiles subcríticos es aguas abajo. Y como esto está aguas abajo, partimos de lo que es la condición de borde aguas abajo para que se nos forme este perfil subcrítico que va a tender a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. De esa forma. Forma asintótica partiendo de lo que es la altura del reservorio que está aguas abajo. De acá para hacia la altura normal.
Bien, detalle importante a notar es que la altura del reservorio está por encima de lo que es la altura crítica. Por lo tanto, como está por encima, sí funciona como una condición de borde que generaría esta M2, que es un perfil subcrítico. ¿Sí? Bien, ese es otro caso. ¿Qué pasaría si esta altura del reservorio ya no estaría ahí, sino estaría en la zona 1, incluso por encima de lo que es la altura normal? Esto ya no tomamos en cuenta. ¿Qué pasa en ese caso? Nos dan una altura de reservorio que está a esta altura de acá, en la zona 3, por encima de las dos alturas. Esa zona 3 también es una zona subcrítica, por lo tanto esa alturita entra en esa zona subcrítica y como entra en la zona subcrítica, va a funcionar como una condición de borde porque está por encima de la altura crítica. Como está por encima de la altura crítica, se va a formar un perfil subcrítico. Por lo tanto, la condición de borde para los perfiles subcríticos es aguas abajo. Partimos de lo que es la altura del reservorio y tendemos a llegar de forma asintótica a lo que es la altura normal, de esa forma. En este caso, de forma asintótica hacia arriba, lo que es la altura normal, partiendo de la condición de borde aguas abajo de este perfilito subcrítico, por encima de la altura crítica. Entonces, esta sería una M1. Entonces, esas son las variantes de las alturas de reservorio que existen. Hasta acá, para las pendientes M e incluso si hay para las pendientes S. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Algo que quiera que repita? ¿Alguna duda? Ahorita no se pueden quedar con ninguna duda, muchachos. Esta vez ya no va a haber postergaciones. Así que, si tienen alguna duda, esta parte es fundamental. Me la hacen ahorita. Si quieren que repita algo, también con gusto. ¿Y qué les espero? Les doy unos minutitos. Si no hay preguntas, continuamos. Voy a estar atenta al chat. Bien. Entonces, continuando. Miren, aquí está justamente lo que les decía de la M1. Ahora, hay otro tipo de pendientes que estas no son muy comunes en lo que es el examen. Mi gato, van a disculpar. No son muy comunes estas pendientes en lo que es el examen, más entra lo que es M y S, es lo principal, pero es bueno entender por si las moscas, uno nunca sabe. Bien, tenemos la pendiente tipo pendiente crítica. La pendiente crítica, su principal característica es que la altura normal y la altura crítica son las mismas, son exactamente las mismas. Esta es la principal característica para una pendiente crítica. Entonces, en este caso, como ambas están a la misma altura, se nos va a formar dos zonas, solamente dos zonas para que nos va a servir, digamos. La altura, la zona 1, que está por encima de ambas alturas, y la zona 3, que está por debajo de ambas alturas. La zona 2, acá no toma en cuenta la zona 2, porque la zona 2 es la que está justamente por encima de esas dos. Esta zona 2, esta C2, por así decirlo, la C2, sería un caso de flujo permanente uniforme. Permanente uniforme, quiere decir que no va a variar, o sea que va a ser siempre así, que esta alturita no va a variar con respecto a lo que es la posición. Entonces, sería un caso de flujo uniforme, que eso ya lo vemos en lo que es el primer parcial. Esa es la C2. Pero para nosotros, que ahora es un flujo no uniforme, tomamos en cuenta lo que es la zona 1 y la zona 3. Bien, esas son lo principal que hay que saber, lo que son las pendientes críticas. Ahora, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Como condición, bueno, vamos a tener los siguientes tipos de perfiles. Si digamos, acá nos dieran una altura de compuerta, en este caso así tal cual, la altura de la compuerta, que está por debajo de ambas alturas,
lo que va a funcionar como es una zona supercrítica, que está por debajo de la altura crítica, vamos a tomar como condición de borde aguas arriba a nuestra compuerta y vamos a tender a llegar a lo que es paralelo, o sea, de forma asintótica a nuestras alturitas, ¿no? Por el efecto de lo que es la altura normal, va a ser de forma asintótica de esa forma. Pero como la C3 es una condición, bueno, es una zona supercrítica, tomamos condición de borde aguas arriba. Eso en el caso de esta C3, que se forma esta C3. Si no nos dieran una compuerta, ahí sí tengo una duda. Si no nos dieran la compuerta, no sé si se podría generar lo que es el teorema de Jagger, que partiríamos de acá, o no sé, la DVD. No sé qué pasaría si no hubiese compuerta acá. Déjame pregunto. Voy a aclarar esa dudita porque sí que está fregado, ya que según el teorema de Jagger, tenemos que partir de la crítica y tratar de llegar a la normal, pero en este caso fíjense hacia dónde llegaría lo que es ese caso, ¿no? Yo supongo que se va a dar una C2, no estoy segura, pero supongo que se daría una C2. Pero bueno, déjenme averiguar eso. De todas maneras, no va a entrar algo así a lo que es este parcial. El doctor no es tan cruel como para meter cosas que nunca he explicado. Así que no se preocupen por eso. Pero en caso de que den con puerta, ya saben. En ese caso, el tratar de llegar de forma asintótica a lo que son las alturas. La C2 es, como les digo, es un flujo uniforme que va a viajar a esa misma altura, a la misma altura que la crítica y la normal. Condición de borde, aguas abajo, si te dan una altura de reservorio, que está por encima de lo que las alturitas, en este caso, partimos de acá y tendemos a llegar no tan perpendicular, sino de forma asintótica también por el efecto de lo que es la altura normal. Esto está mal dibujadito. Viene de forma asintótica, que, ay, sigo dibujando mal, pero ni modo. Bueno, más o menos así es el agua, ¿no? Hemos visto que no es uniforme, así que viene de esta forma, partiendo de lo que es la condición de borde aguas abajo, ya que se trata de un perfil subcrítico. Ahora, ¿qué pasa si no nos dan reservorio? Pues lo mismo que acá, supongo que será una C2. Eso no lo tengo muy claro todavía, ya que se tratan de dos alturas en uno. Supongo que se dará algo así. Eso es me preguntar, pero ya saben, no creo que entre algo así al examen porque no es cruel el doctor, es buena gente. Bien, otro tipo de pendiente es una pendiente horizontal. La pendiente horizontal es cuando, obviamente, la pendiente del canal va a ser cero, o sea que va a ser planito completamente. No va a tener ningún tipo de inclinación. La pendiente es este de acá, justamente planito, todo esto. Esta se va a confundir con la línea de mi cuaderno. Vamos a cambiar de color. Esa pendiente del canal cuyo ángulo de inclinación va a ser cero. No va a ser inclinada, sino va a ser completamente horizontal. ¿Qué sucede cuando este ángulo es cero? Ay. ¿Qué sucede cuando el ángulo es cero? Pues reemplazamos acá. Raíz cuadrada de cero es cero. Y cualquier cosa dividido entre cero será infinito. Por lo tanto, esto por la relación de Manning, las alturas normales, por esta razón es que cuando tenemos un perfil horizontal, las alturas normales van a tender a dispararse al cielo, van a ser infinitas. Por eso es que lo dibujamos de esta forma. Y es por eso que en mi examen, en mi primer parcial del anterior semestre, o digo, en el segundo parcial del anterior semestre, nos dio el doctor una pendiente de un tramo demasiado bajita, muy chiquita era la pendiente de uno de esos tramos. La altura normal me salió 8 metros, yo me asusté. Pero luego entendí que mientras más cercano al cero, la pendiente del canal va a tender a crecer mucho más lo que es la altura normal. ¿Cómo lo vemos acá? Cuando es cero, pues se crece hasta el infinito y más allá. Entonces la altura horizontal, digo, la pendiente horizontal de este canal, en este caso, se van a formar solamente dos zonas. La zona 2
y la zona 3. Sabemos que la zona 2 es la que comprende entre la altura crítica y la altura normal, en cualquiera de los casos. En este caso, como la altura normal está en el infinito, solamente va a haber la altura 2, porque sería entre la crítica y el infinito, la normal. Y la zona 3, que está por debajo de la crítica, ¿no? Entonces, solo habría la zona 2 y la zona 3. La zona 1 sería la que está por encima de la normal, pero ese está más infinito todavía. Tenemos 10 minutos otra vez, cochino Zoom. Bueno, entonces tenemos esta pendiente horizontal que principal característica solamente tiene zona 2, zona 3 y la altura normal está en el infinito. En este caso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una altura de reservorio que está por encima de lo que es la altura crítica? Como se trata de la zona subcrítica, esta altura de reservorio sí funcionaría como condición de borde. Entonces, partimos de acá y tratamos de llegar a lo que es la altura crítica de forma perpendicular. De esa forma. En caso de que no nos den una altura de reservorio, vendría siendo casi como una caída hidráulica, como la vemos acá. En ese caso, si no nos dan una altura de reservorio, hay que ver qué condición de borde tenemos a este lado. En este lado sí o sí nos tendrían que dar alguna condición de borde impuesta para poder calcular este perfilito de acá. Puede ser una compuerta, lo que sea. Entonces, se daría algo así, un perfil así, ¿no? Luego, en caso de que nos den una compuerta, que esté por debajo de lo que es la altura crítica, como está en la zona 3, la zona supercrítica, vamos a partir, funciona como condición de borde aguas abajo, digo aguas arriba, y partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura crítica, ¿no? Y eso es lo que sucede en este tipo de pendientes H, pendientes horizontales. Otro tipo de pendiente que es especial, de un estudio especial, es la pendiente adversa. ¿Qué sucede con esta pendiente adversa? La pendiente adversa es la que va subiendo, quiere decir que su pendiente es negativa. Acuérdense que nosotros tomamos este tipo de pendientes como positivas, por lo tanto lo contrario será el negativo. Y como tenemos una raíz cuadrada en lo que es la relación de Manning, la raíz cuadrada de un número negativo es imaginario. Por lo tanto, en nuestra realidad, en nuestro campo de estudio, no existe esta alturita, esta relación. No existiría. Por lo tanto, para allá lo que es la altura normal, en la relación de Manning, no existiría nuestra altura normal. No hay. Sepa dónde está. No se sabe. Por lo tanto, solamente va a existir la zona 2 y la zona 3. De esa forma. La altura normal no existe, ya saben, porque es negativa la pendiente. Y bueno, en este caso es un caso tanto extremo, un caso muy específico. El doctor no va a meter algo así que, pues, lo mismo de siempre, ¿no? La zona supercrítica que está por debajo de la crítica, su condición de borde será aguas arriba. Si fuese en caso de que esté por encima en la zona subcrítica, será aguas abajo. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque es un tema muy específico para estudiarlo más adelante. Bien, eso en cuanto a los tipos de pendientes que hay. Los más usados, los que más tienen que saber, es las pendientes tipo S y tipo M, que son los que siempre entran a los exámenes. Hasta ahorita de todos los exámenes que he visto, ninguno he visto que entra los otros tipos de pendientes. Eso es para saber nomás. Bueno, para saber, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí lo principal, lo más importante es saber que para perfiles supercríticos, su condición de borde es aguas arriba, como habíamos explicado, aguas arriba, y para para perfiles subcríticos es aguas abajo, hacia allá. A ver. Entonces, eso sería lo más importante para tomar en cuenta. Por acá tengo un resumen de todos los tipos de pendientes que hay. Esto de acá es
un análisis de signos, pero ese análisis de signos es bien sencillo, es muy intuitivo. Eso vamos a ver ahorita en lo que es mi resumen. Esta tabla es la que está en el libro de Berlamont. Es una tabla resumen. Acá tenemos la pendiente del canal horizontal, cuando la altura normal es hasta el infinito y más allá. La zona 1, qué clasificación de perfiles tenemos. Por ejemplo, en la zona 1 no existe porque está en el infinito. La zona 2 tenemos la H2, obviamente porque es horizontal, zona 2, H2. Y la zona 3, como es horizontal, zona 3, pues H3. Entonces son esas cositas que tenemos acá. Acá está el tipo de curva, si es de caída o de remanso. Remanso quiere decir que cuando está aumentando lo que es la altura. Y acá en este otro lado tenemos el tipo de flujo, si es subcrítico o supercrítico. Obviamente en este caso, como está por encima de lo que es la crítica, en la H2 sabemos que está por encima de la crítica, es un flujo subcrítico. Y la H3, como está por debajo, va a ser un flujo supercrítico. Entonces eso es lo que tengo en este pequeño resumen de esta tablita, que también está en lo que es el libro de Berlamont. Acá está. Vamos a remarcar nuevamente esto para no olvidarnos nunca jamás en la vida. Los perfiles supercríticos son controlados por condiciones de borde aguas arriba. Flujos supercríticos, condiciones de borde aguas arriba. Eso es súper importante acordarse bien. Los perfiles subcríticos son controlados por condiciones de borde aguas abajo, ¿no? Aguas arriba, el flujo está yendo así en esa dirección. Aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Eso no se olviden jamás. Entonces, esto es muy importante aprenderse bien y no confundirse como yo en un principio, ¿no? Eso apréndanselo bien porque es lo más importante para empezar el cálculo de lo que son estos perfilitos. Estos vecinos de porquería. Bueno, acá, bueno, nos faltan 3 minutos. Vamos a ver. Aquí está mi resumen gráfico. Aquí está el resumen gráfico. Aquí tenemos la pendiente adversa, la pendiente tipo M. Sería bueno que también se hagan así tipo formulario para ir practicando también esto. La pendiente tipo M, pendiente crítica, pendiente steep, pendiente horizontal. Todas están, todos los posibles perfiles de flujo están dibujados aquí mismo. ¿Lo ve? La M3, la M2, la M1. En este caso, la crítica, que sería la C1, que partiría de acá, tendría a llegar de forma asintótica a lo que es la normal, a las alturas, la C2, la C3, acá tenemos las S también, y pues ese es el resumen que tengo. Aquí les dejo para que lo vean biencito, y es un resumen bastante útil al momento de dibujar los posibles perfiles de flujo. Condiciones de borde. Aquí está el teorema de Jagger, que es muy importante. Tenemos 1 minuto y medio, por lo tanto necesito más tiempito para explicar bien lo que es el teorema de Jagger, que es súper importante entenderlo. Voy a parar la clase aquí. Antes, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de todo lo visto? Si les va surgiendo preguntas también, puedan hacerlas en el chat o tomar el micrófono. Yo no me enojo si me interrumpe, más bien sería genial escuchar dudas, porque a veces es como que no sé si me están entendiendo demasiado bien o no me están entendiendo nada. Así que confírmeme, por favor, si hay dudas y si está todo bien. Paramos esta parte de la clase acá y les envío inmediatamente nuevamente otro link para explicar el teorema de Jagger, que es bien importante. Si no hay dudas, acá la paramos. Perfecto, ¿todo bien? ¿Está bien entonces? Si no hay dudas, espero de verdad que no haya dudas. Vamos a continuar ahorita mismo. Les voy a enviar otro enlace. Ahorita mismo. Entonces, hasta un cachín.